Bien, ahorita mismo estábamos viendo los tipos de autoridad según la teoría de la acción social, a los cuales pues hay que, como dice Carl Gustav Dahrendorf, hay que poner la atención a la intención, al sentido, a la motivación de la acción, ¿verdad? Porque claramente hay que estar siempre vigilantes del el impacto que pueda tener, ¿verdad? Para eso es la teoría de la acción social, para anticiparnos a cualquier impacto que pueda tener. Dime, Christopher. Licenciada, ahí disculpe, entré un poquitito tarde. ¿Cuál es la clave No hay de contraseña, solamente coloca No hay, ok. presente y guardar. Entonces, es importante tomar en consideración esta situación, ¿verdad? Hacia dónde va un país para poder medir esto, hay que tratar de, si no está explícito, adivinar la intención del político, la intención del ciudadano también cuando participa, ¿verdad? La intención de los que participan en el poder público también. Cualquiera que tenga autoridad, desde el ciudadano que tiene cierta autoridad porque tiene voz, ¿verdad? Ante la ley, hasta el último servidor de la patria, el presidente, pues todos tienen obviamente una intención particular. También se supone que todos deberían tener una misma intención colectiva y de eso depende, pues, de que realmente todo funcione. Cuando hay diversas intenciones, incluso intenciones escondidas, las autoridades también obviamente, van por un camino equivocado. Y claramente, cuando vemos a una autoridad haciendo algo incorrecto, pues esa autoridad carismática se va perdiendo, ¿verdad? Cuando vemos a una ley que va torcida solo para unos y para otros, obviamente, con todo el peso, pues esa ley también va perdiendo efectividad. Entonces, claramente esto nos ayuda a analizar socialmente y políticamente lo que suceda en un país. En cuanto al tema de la estratificación social, la palabra estrato es un conjunto de personas de una misma escala social dentro de una jerarquización, ¿verdad? Claramente, a nivel de Honduras, todos los ciudadanos tienen prácticamente los mismos derechos. No importa si es ciudadano común y corriente, diríamos, o es un político, o es un clérigo, o es un militar. Todos, ¿verdad? Bajo la ley tendrían que tener exactamente la misma condición, aun cuando estén estratificados. Es decir, no podemos seguir en ese discurso que el marxismo trae, ese discurso de hacer creer que porque como alguien tiene un puesto en una situación social, ¿verdad? Distinta, un servicio diferente, que por eso goza de mayores privilegios. Eso más bien tenemos que intentar corregirlo dentro de la cultura hondureña. Como les digo, a veces, incluso en Historia de Honduras hago énfasis en ello, esa cultura de andar endiosando los cargos públicos es una cultura que debemos ir evitando. Tenemos que entender que cada cargo público es para el servicio de la nación y por tanto no podemos, aunque hay estratificación, considerar a esa jerarquía, ¿verdad?, como algo absoluto, como algo intocable, como algo que queda impune, ¿verdad? Que son obviamente, adquieren el poder y hacen a veces actos ilegítimos y que quedan obviamente impunes. Entonces no podemos mantener la impunidad en el caso de los cargos. Desgraciadamente en este país algunas leyes han permitido la impunidad. En el estrato, pues todo el mundo debería funcionar adecuadamente. En la teoría de acción social no importa qué puesto ocupes, no importa si es ciudadano o eres político, pero todos deben participar dentro de la construcción de la sociedad misma. Según Max Weber, hay tres tipos de estratos sociales. El estrato mediante clases, el estrato mediante estatus y el estrato mediante poder, que está más o menos representado a través de estas tres pirámides, ¿verdad? Aquella que tiene que ver con la gente que claramente trabaja duro, ¿verdad? Y los que están arriba gobernando, aquellos que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Con la clase que no tiene ciertos accesos a modas, privilegios, ¿verdad? Y aquellos que tienen obviamente exceso de estos privilegios, ¿verdad? Y claramente aquellos que gozan de ciertos cargos populares o públicos y que claramente con eso logran también ciertas dignidades que no deberían de aparecer, o sea, que todos deberían de tener la misma dignidad y la misma responsabilidad, pero aún así el estrato confunde esto, ¿verdad? Y nos hace sentir de que unos están arriba y otros están abajo de manera piramidal, ¿verdad? Como si tuvieran obviamente potestad sobre los que están abajo, que eso es lo que comúnmente Marx también va a atacar dentro de lo que son su teoría de materialismo histórico. Sobre el tema de clases, pues miren a nivel mundial, aquí quiero poner un pequeño paréntesis para que veamos cómo estamos a nivel mundial en cuanto a estos tres estratos. A nivel de estratos, por ejemplo, el estrato de clases está basada en la posesión de recursos económicos. Pues aquí les pongo a los siete hombres más ricos del mundo según Forbes, ¿verdad? Está Bernard Arnault, ¿verdad? Que entiendo que es uno de los principales
¿cómo se llaman? De comerciantes, empresarios de Estados Unidos, en la parte sobre todo de joyería. El Elon Musk, ¿verdad? Con la parte de la tecnología, Jeff Bezos, con la parte del comercio en Amazon, ¿verdad? Larry Ellison, no recuerdo muy bien dónde está él, pero aquí pongo algunos logotipos que nos ayudan a entender, ¿verdad? Louis Vuitton, ¿verdad? Tesla, Amazon, ¿verdad? Oracle, Coca-Cola, Microsoft, Telmex y Claro, que son las empresas que manejan estos grandes magnates, ¿verdad? Del mundo. Entonces, claramente genera clases la riqueza, no podemos obviarlo, ¿verdad? No podemos mentirnos, decir que podemos lograr una sociedad sin clases como Marx lo ansiaba. Eso ya lo veremos cuando toquemos un poquito la teoría económica de Marx. Veremos que aunque él lo propone, la lucha de clases y el erradicar la clase de arriba y dejar que todos sean iguales, es una utopía, ¿verdad? Es una utopía, porque si queremos que haya verdadera libertad económica, queremos libertad ciudadana, no podemos evitar que existan clases. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante. No me voy a adelantar porque tengo las razones muy claras en mi mente y las puedo decir ahorita, pero no quiero adelantarme porque lo quiero utilizar en aquel tema, ¿verdad? Pero desde ya les aviso que tiene que ver con la voluntad individual, ¿verdad? Del esfuerzo personal, que también tiene que ver mucho con eso. Además de que a veces hacen falta trampolines, hacen falta ayudas, subsidios, ¿verdad? Que debe prestar el Estado a la gente que está chollando, como decimos popularmente, en un ciclo vicioso de pobreza, que hay que ayudarle a salir de ese ciclo vicioso. O sea, los seres humanos somos como automóviles, que nos quedamos atollados y alguien tiene que prestarnos la ayuda. Hay que darle algún empujón, ¿verdad? A que se queda obviamente resbalado en la pobreza. Y eso es lo que los estados deben procurar. Tanto en los estados como también vimos con Saint Simon, ¿verdad? Las iglesias también deben colaborar. Entonces, es parte del trabajo social que se necesita. Ahora, a nivel del estrato que llamamos estatus, ¿verdad? El estrato llamado estatus, que se basa en el prestigio social, pues claramente tenemos gente prestigiosa, aunque no sean millonarios, ¿verdad? Pero son gente famosa e influyente sobre también la cultura, con sus obras de cine, sus películas, sus libros, su literatura, ¿verdad? Son influyentes o incluso sus opiniones son suficientes para poder ser considerados, su ciencia, ¿verdad? Todos estos detalles. Aquí pongo un listadito, ¿verdad? Que se puede conseguir en cualquier fuente de internet de los principales, ¿verdad? 30 influyentes de los últimos, ¿qué? 50 años aproximadamente, ¿verdad? Casi 100 años que aquí aparecen algunos cineastas como Pedro Almodóvar, escritores como Paulo Coelho, que muchos afaman a Paulo Coelho. ¿Verdad? Yo leí la obra del alquimista, pues sí, bueno, está bonita la obra del alquimista. Tampoco es una obra tan filosófica, ¿verdad? Pero es una obra muy bonita, ¿verdad? Bono, el cantante Bono, ¿verdad? Es influyente sobre el tema de la cuestión de la paz y la promoción social. Alfonso Cuarón, el guionista que hizo la película Roma, ¿verdad? Milian Kundera, escritor. El Papa Benedicto XVI, entre el mundo católico ha sido muy influyente porque su teología también ha cambiado un poco la manera de actuar en la iglesia, la pastoral misma y la parte de teológica también, además de la parte espiritual. James Goodall, antropóloga, defensora de animales, ¿verdad? Plácido Domingo, cantante, sus opiniones también son importantes porque tienen una lucidez tremenda. Isabel Allende, Al Gore, el que estuvo de contrincante con George Bush, ¿verdad? En la primera contienda electoral, ¿verdad? También se volvió influyente en la parte política al inicio, pero después se volvió influyente en la parte ecológica, ¿verdad? Es el que firmó aquel famoso documental que se llama Una verdad inconveniente, An Inconvenient Truth, que les recomiendo que la vean. Esa película que llama un poquito a la preocupación ecológica del mundo. Gary Kasparov es político, ¿verdad? J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, querámoslo o no, es influyente. Tan influyente es que la han querido censurar por sus opiniones, para que vean. Una mujer que, con el respecto al tema de la inclusión, por ejemplo, de la ideología de género, ella no está de acuerdo y le han caído encima por simplemente dar esa opinión. Le han querido censurar prácticamente. No lo van a poder hacer porque también tiene éxito con sus libros, Harry Potter, ¿verdad? Y no van a poder evitar que ella dé sus opiniones. El Dalai Lama, que últimamente desgraciadamente cayó en escándalos, ¿verdad? Por su comportamiento inadecuado, ¿verdad? Que hizo algo indebido, obviamente de manera pública, y eso puso en duda su autoridad moral. El Papa Francisco, quieras o no, es influyente para la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque claro, aunque hay católicos que no lo quieren, hay católicos que sí lo queremos, ¿verdad? De todo hay, pues en la viña del Señor. Algunos comprenden muy bien cuál es su forma de ser y comportamiento y su candor humano, ¿verdad? Y por qué a veces
emite opiniones personales, ¿verdad? Y le respetamos esas opiniones personales, muchas veces muy bien acertadas, ¿verdad? Muy bien dados al clavo, y algunas que sacan de contexto y las confunden y las enredan. Aún así, sus opiniones son rebatidas y combatidas y defendidas por algunos. Noam Chomsky, también famoso escritor de algunas obras sobre el tema del problema judío y todo esto. Javier Marías, ¿verdad? También escritor. Stephen Hawking, ¿verdad? Científico famoso, ¿verdad? El que estuvo estudiando las teorías de cuerdas también y de la teoría del todo. Richard Dawkins, famoso biólogo, ¿verdad? Uno de los principales ateos del mundo y más influyente sobre el tema del ateísmo. Edward Snowden, ¿verdad? Que ya vimos un pequeño video acerca de él, de por qué es influyente, ¿verdad? Porque sus opiniones sobre la política de seguridad de Estados Unidos ha puesto en duda sobre las buenas intenciones de Estados Unidos. Elon Musk, que ya vemos cómo es tan influyente que hasta compró la famosa red de Twitter, ¿verdad? Y la convirtió en lo que es hoy, X. Fidel Castro, también muy influyente, hay muchos presidentes y políticos que siguen obviamente su manual prácticamente de política marxista, bueno, política socialista, ¿verdad? Bill Gates, también gran influyente, queramos o no, no solamente en la tecnología, sino también hasta en la medicina, porque claramente está enlazado a grandes farmacéuticas, con el tema de las inyecciones y todo eso, ¿verdad? Sus opiniones sobre la pandemia pesaron mucho. George Soros, el famoso fundador de la Open Society Foundation, ¿verdad? Que es una sociedad que es la que ha impulsado la agenda de género, la agenda LGBT y la agenda feminista en toda América Latina y en Estados Unidos también. Está Mario Vargas Llosa, que estuvo trabajando también para la Real Academia Española. Importantes sus opiniones también al respecto del idioma. Le hicieron preguntas incluso sobre el lenguaje inclusivo. Yo esperaba una respuesta más, ¿cómo se puede decir?, académica de su parte, pero me gustó también la respuesta que hizo, que dio, que fue reírse. Se le salió una carcajada cuando le explicaron qué era realmente el lenguaje inclusivo según los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Un hombre que sabe muy bien manejar el idioma, un hombre que era escritor, ¿verdad? Gael García Bernal como actor también tuvo su temporadita de influencia, ¿verdad? Sobre todo cuando se hizo famoso con aquella película que atacaba a la iglesia del Padre Amaro, pero después de eso se perdió ya su influencia. Santiago Calatrava, arquitecto, un gran, se puede decir, referente de la arquitectura contemporánea, ¿verdad? Sus obras, busquen busquen los edificios que él hace, son del sueño, son futuristas los edificios que él hace hoy en día. Caetano Veloso, cantante, escuchen sus música flamenca, ¿verdad? Hermosa música. Joseph Stiglitz, economista, Carlos Saura, ¿verdad? Director de cine, y Joanny Sánchez, periodista. Hay muchos más, pero estos son al menos algunos enumerados en The World Post, ¿verdad? La fuente es El País, The World Post, donde aparecen un poquito esas personalidades. Ojalá que permanezcan todavía en la humanidad personas así que influyan y que influyan positivamente. La mayoría de ellos han influido positivamente en el mundo. Aún incluso el ateo ha influido positivamente porque ha generado debates en los cuales la gente se está formando y la gente está leyendo y la gente está, y de alguna manera motiva a la gente a acercarse al conocimiento, ¿verdad? No solamente a ponerse de un lado, sino a también investigar por su propia cuenta y enterarse de una u otra manera. Entonces tenemos gente que ha debatido contra él, ¿verdad? Vimos el debate que hizo él, por ejemplo, con el cardenal George Pell en Inglaterra. Hicieron un debate ellos dos públicamente y fue un debate eh, para mí fue divertidísimo ese debate. Estuvo muy, muy divertido realmente, valió la pena. Y el debate era sobre el tema de si es posible que exista la moral sin existencia de Dios, ¿verdad? Interesante debate. Entonces, les invito a que busquen ese debate de Richard Dawkins, ¿verdad? Con George Pell. Los cantantes más con mayor prestigio, el prestigio también genera obviamente estatus, ¿verdad? En los últimos 100 años, ¿verdad? Han sido ellos, Aretha Franklin, Camilo Sesto, Freddie Mercury, ¿cómo se llama? Freddie Mercury, el famoso Nino Bravo, Mónica Naranjo, Whitney Houston, Luis Miguel, Frank Sinatra, ¿cómo se llama? La famosa Paloma, Paloma San Basilio, creo que se llama ella, y Michael Jackson, ¿verdad? Esos han sido los cantantes más influyentes con su música, no solamente por su voz, sino también por el contenido de sus canciones, ¿verdad? Es influyente el contenido. De Michael hay muchas canciones bailables, pero también hay muchas canciones con mucha crítica social. La canción, por ejemplo, de La Selva, esta canción llamada, ¿cómo se llama? The Earth Song, la canción de la Tierra,
Era una canción, una crítica al problema ecológico y a la guerra entre el mundo humano. La canción Black and White, que es una canción contra el racismo en Estados Unidos, ¿verdad? Que habla de la libertad, de no andar etiquetando por color y de piel, la hermandad humana a nivel universal. O sea, quien lee bien sus canciones se da cuenta de lo influyentes que son a nivel incluso ideológico. Pero desgraciadamente todo cambia, para bien o para mal. Pues actualmente los influyentes en la música, a nivel latinoamericano al menos, son otros, que da hasta pena ajena. ¿Quiénes son los influyentes? Ahorita todavía hay algunos que siguen siendo influyentes. Entre los años 90, 2000, ellos permanecían como los más influyentes. Algunos todavía persisten como personas influyentes, como el caso de Taylor Swift o el caso de Shakira, que siguen siendo influyentes. Pero también estaba Michael, Madonna, en primer lugar Michael, en segundo Madonna, después Beyoncé, Britney Spears, Lady Gaga. Ese es el nivel de influencia que se ha calculado que tienen a nivel de la población, por lo menos de Estados Unidos, ¿verdad? Y a nivel mundial también un poco, ¿verdad? Considerando un poco la estadística mundial. Este es el estatus basado en la capacidad de influencia, ¿verdad? El prestigio mismo y la capacidad de influencia. Ahora, desgraciadamente, como les digo, la cultura cambia y la gente hoy en día está escuchando unas cosas que da mucha pena ajena, ¿verdad? ¿Quiénes influyen hoy en día a la juventud? Estos, ¿verdad? Y solo mostrar el rostro de ellos es suficiente para saber qué calidad de cultura es la que supuestamente llevan a la gente, ¿verdad? Becky G, Benito, ¿verdad? El famoso J Balvin, Candanga, creo que Candanga o Candinga se llama él. Todavía Rosalía, un poquitito rescatable al inicio de su carrera, pero ahorita ya se volvió muy comercial igual que Shakira. ¿Verdad? Ozuna, el Brr, ¿verdad? De Anuel, ¿verdad? Wisin y Yandel todavía, algunas canciones eran medio romanticonas, pero también se volvieron comerciales. Es que es el problema de estos artistas, que por afán al dinero pierden su sello personal, ¿verdad? Y se dejan llevar por lo que es comercial, por lo que vende, que es la polémica, que es un montón de cosas. Entonces, estos cantantes, entre comillas, hoy en día son los más influyentes en los últimos 10 años. Y Nicki Minaj, que aparece ahí en Estados Unidos también. ¿Hacia dónde va la cultura hondureña con este tipo de influencia? Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Solo pregúntese cuántos embarazos prematuros hay hoy en día en este mundo. Comparen los embarazos prematuros que hay en estos países latinoamericanos con los que habían hace 50 años en América. ¿Cómo está el tema del embarazo prematuro? Que eso es un elemento importante en el tema de la estadística internacional que determina el grado de influencia de estos cantantes, que llaman solo al sexo, que llaman a las drogas, que llaman a todo esto, ¿verdad? Y que llevan a la juventud. Y lo peor, que hay padres de familia que meten esto en sus hogares y permiten que sus niñitos desde chiquitos estén bailando esas canciones. Y por tanto, desde chiquitos se les empieza a lavar el cerebro con todas estas ideas. Ya en los cumpleaños de niños no se escucha canciones de Cepillín, ni de Rondas, ni nada de eso. Ahora se escucha Ozuna, se escucha Bad Bunny, ¿verdad? En los cumpleaños de niños. Ya hasta la inocencia del niño se ha perdido, ¿verdad? Y más el tema de la moda que también termina hipersexualizando a los niños. Pregúntese cómo ha ido de aumento, ¿verdad? El tema de la hipersexualización de los infantes. Son estadísticas interesantes que hay que analizarlas porque estamos yendo hacia una cultura cada vez más terrible, cada vez más ¿cómo se llama? Que llena de desgracia al mundo, ¿verdad? Que llena de embarazos prematuros, de suicidios prematuros, que eso es lo que produce todo este tipo de cultura. ¿Verdad? Una cultura de la muerte, donde prometen, ¿verdad? Disparos, donde que pasan haciendo alusión a las metralletas, porque igual como los raperos de Estados Unidos que se prometían prácticamente, se hacían estas famosas tiraderas o tiraera, como le llaman los dominicanos, ¿verdad? Y se prometen balazos mutuamente, tanto que en Estados Unidos hay raperos que han muerto, Tupac, por ejemplo, lo matan por competencia en esta influencia del rap. Entonces es terrible la situación de cuando la cultura va por este camino, ¿verdad? Hay que retomar un poquito el ejemplo del pasado para realmente tener criterio hoy en día. La teoría de la acción social de tal comparación es la siguiente teoría que hay que ver también, ¿verdad? Tal comparación es un representante también de la misma escuela. Bueno, de conflictos vimos anteriormente y tal comparación es de la acción social. Eh, lo que aquí tenemos que ver es medir, obviamente, si realmente estamos haciendo lo suficiente para poder manejar adecuadamente la nación. Lo que hay que medir en el político, lo que hay que medir en el gobierno, lo que hay que medir a nivel social, es si realmente se están llenando las necesidades básicas que hay que llenar a cada miembro de la sociedad.
Hay trabajo, hay educación, hay salud, hay vivienda digna, hay vestido, ¿verdad? Hay oportunidades laborales, hay, ¿cómo se llama?, dignidad y respeto a la voz y a la opinión, hay autonomía en el pensar, ¿verdad? Todos esos detalles son elementos, son parámetros que ayudan a determinar realmente si se están cumpliendo con las necesidades básicas. Recuerden que por necesidades básicas, por lo menos en el lado de la psicología, se entiende a toda aquella pirámide que explicaba Abraham Maslow, ¿verdad? Y en esa pirámide, que va desde las necesidades fisiológicas hasta las más intelectuales, pues en la cúspide de la pirámide está la autorrealización personal. Después de llenar obviamente el vacío de lo necesario para subsistir, la parte biológica, después de llenar ese vacío del tema de la seguridad, de estabilidad de la infraestructura del hogar, tener casa, techo, ¿verdad? Trabajo, después de tener la necesidad de la seguridad, ¿verdad? De poder funcionar públicamente sin miedo a que me vayan a robar o a raptar o a matar, ¿verdad? Entonces, esa seguridad también es una necesidad. El tema de poder tener participación en las diferentes estructuras sociales es otra necesidad también que debemos llenar. Pero la última, la de la autorrealización, es una cúspide muy importante, que es la que va a determinar realmente si hay felicidad o no hay felicidad en la población. Y si un gobierno no está colaborando para llenar esa última necesidad, el pueblo, aun cuando tenga techo, puede estar insatisfecho, puede estar obviamente, ¿cómo se llama?, deprimido. Hay países en el mundo que son ricos, pero aún así los ciudadanos están quitando la vida, ¿verdad? Porque no hay obviamente una cultura adecuada y se les hace muy fácil abandonar el mundo antes de seguir sufriendo lo que sufren. Porque de repente no les escucharon adecuadamente, porque de repente los ignoraron adecuadamente, los ignoraron obviamente de una forma injusta, porque de repente atropellaron su dignidad y lo insultaron o lo volvieron un títere, ¿verdad? De burla, ¿verdad? Le llenaron de escarnio público, lo expusieron públicamente, en vez de considerar la integridad de la persona y lo llevaron al borde del suicidio o se quitó la vida, como ha pasado con muchos jóvenes que fueron ridiculizados en redes sociales, ¿verdad? Y culpa de la misma cultura los llevó a optar por el suicidio. Entonces, claramente esta circunstancia social es importante, ¿verdad? Cumplir con esta última de las necesidades. Y claramente, hay colaborar. No estamos diciendo que el gobierno o los estados, porque tampoco creo en un proyecto de estado que tiene que darle todo al ciudadano. No creo en ese proyecto. Creo en un estado que sea un buen árbitro, en alguien que haga cumplir las leyes y que cuando mucho colabore en generar empleo, cuando mucho, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo con que el estado esté regalando, ¿verdad? Un estado regalón se queda pobre. No necesitamos un estado regalón, necesitamos un estado que impulse la labor social, que impulse el trabajo social, que impulse el trabajo digno, ¿verdad? Y por tanto tiene que crear empresas para poder lograr ese objetivo. Entonces, en esta teoría prácticamente lo que se mide en la teoría social es qué tan suficiente se ha llenado las necesidades sociales. La preservación del orden social. ¿Hay seguridad en un país? La seguridad que hay en el país, ¿a quién protege? ¿Protege al ciudadano o protege al político de turno? Porque eso también hay que preguntarlo. Porque podríamos estar repletos de militares en el país, pero no por eso significa que va a haber seguridad. Hay que medir también si estos militares, estos policías, estos agentes especiales, ¿verdad? Como los cobras y todos ellos, están realmente funcionando para el pueblo. ¿Realmente están prestando el servicio social que deben prestar? ¿O simplemente se convierten en gendarmes, en mayordomos del político corrupto de turno? Porque si están haciendo esa otra labor, por más que tengamos instituciones estatales, militares, policiales, civiles, privadas, no vamos a tener seguridad. Siempre va a haber crimen, ¿verdad? Porque más bien se vuelven protectores del crimen. Por tanto, en la preservación del orden social hay que vigilar también esa parte. La familia como fábrica de la personalidad humana propone Taco Parson en esta teoría, ¿verdad? Comenzamos con la familia. Por eso a mí me preocupa mucho la influencia de los supuestos influyentes de hoy en la vida familiar, porque estamos enfermando la base de la sociedad. Si desde la base de la sociedad no hay integración social, no hay correspondencia mutua de los miembros, no hay respeto mutuo, no hay autoridad de los padres con los hijos, no hay cuidado del patrimonio de la familia, si no hay todos esos deberes y protecciones que hay que darle a la célula vital, pues la sociedad también se enferma, porque somos un organismo vivo.
Toda la sociedad somos un organismo vivo. De hecho, es parte también del pensamiento que tuvieron los estructuralistas y funcionalistas, que más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces, hay que vigilar esta parte, ¿verdad? De qué tan conscientes estamos de lo que cada familia está haciendo. Porque quizás tú digas, no, si mi familia somos muy honestos, muy trabajadores y todo. Sí, pero no podemos quedarnos solamente viendo una familia, hay que ver el resto de familias, ¿verdad? Y si tú tienes participación ciudadana para dar formación a las familias, capacitación a las familias, acompañamiento y asesoramiento a las familias, pues hay que realizar un trabajo de calidad en ese sentido, ¿verdad? Como parte del servicio también que hay que prestar a esta nación. Pero si yo me desentiendo y creo que no es parte de mi problema, tarde o temprano, aunque yo tenga muy buenos e ideales hijos, ¿verdad? Quizá el hijo del otro o la hija del otro terminen convirtiéndose en los que van a quizá acabar con mi familia, me van a robar en la calle, pueden llegar a raptar a mis hijos, pueden obviamente, no sé, matar a alguien de mi familia, ¿verdad? Entonces, claramente no puedo creer que, como decíamos al inicio, que somos una isla, ¿verdad? No podemos ser islas. En la teoría de la acción social se requiere que todos tomemos conciencia de nuestro deber ciudadano. Se tiene que velar también por el abastecimiento de bienes y servicios. Y aquí no se trata de andar regalando bolsitas solidarias como hicieron en el gobierno anterior, ni ecofogones, que hacen milagros los ecofogones. Es increíble, pero no se trata de eso la política, ¿verdad? Los bienes y servicios que prestará el Estado, como les digo, tienen que ver con la industrialización misma de la sociedad, de generar empleos dignos, de velar porque los que también generen empleo de manera particular y privada también sean justos con sus pagos salariales, que no se pasen de vivos y de explotadores, que también eso debe proteger. Una vez que el Estado cumpla con esos deberes de generar empleo y vigilar a los que tienen empleo de manera privada, ¿verdad? Entonces empezaremos a ver pequeños cambios que realmente van a ir alimentando el deseo de desarrollo que tanto tenemos. La educación como agente de socialización es el proceso mínimo que hay que tener, que hay que educar a la gente, ¿verdad? Educarla en todo sentido. Eh, Recuerdo yo a Narrala, acabó de Narrala cuando comenzó su candidatura a la presidencia, cuando fundó el PAC, recuerdo en esa temporada, que él, creo que a través de su canal de televisión, Canal 5 cuando trabajaba, hizo no, fue que estaba en una entrevista y entonces él hizo una crítica sobre el sistema educativo hondureño y tiene cierto grado de razón en lo que dijo. Recuerdo, parafraseando lo que él dijo, de que en Honduras estamos muy afanados por carreras que son inútiles, es decir, que no prestan un servicio directo con el problema que tiene Honduras. Estamos en un país subdesarrollado, donde requerimos obviamente industrias, ¿verdad? Que levanten el empleo y que generen obviamente tecnología, que generen lo adecuado para que este país progrese, ¿verdad? Automóviles, computadoras, herramientas, ¿verdad? Ciencia, toda esa parte de investigación que requerimos. Pero para poder lograr eso necesitamos que la gente deje de andar siempre estudiando lo mismo. Porque ¿qué se enseña en Honduras? Bachilleratos en humanidades, bachilleratos en ciencias y letras, bachilleratos en cosas así muy, diríamos, abstractas, cuando lo que realmente él dice que necesita Honduras son carreras técnicas o de oficios, que la gente aprenda un oficio. Porque si el día de mañana, teniendo un título, se queda sin trabajo, al menos maneja un oficio con el cual puede sostener su familia. Pero mientras, si alguien, por ejemplo, de bachillerato en ciencias y letras no puede ir a la universidad y se queda sin trabajo, ¿en qué va a trabajar? Y si peor, si con la pésima cultura que tenemos se responsabiliza de un hogar, es decir, tiene un hijo, ¿cómo le va a dar futuro a ese hijo? Si no tiene ni siquiera conocimiento técnico de cómo sobrevivir, que yo lo he visto, yo he visto a gente en el foro de este que tengo de empleos en Santa Rosa de Copán, donde la gente publica ahí, a veces yo no paso algunas de las publicaciones porque son obviamente inadecuadas, yo soy el que filtra obviamente las que pasan, y a veces he visto gente que dice, tengo bachillerato en madurez. ¿Alguien sabe algún empleo? Y yo me pregunto, ¿y en qué puede trabajar alguien de bachillerato en madurez? ¿Cuál es el conocimiento técnico que tiene para poder desempeñar una tarea? Si esas carreras son de preparación para ir a la universidad. Y muchos jóvenes se meten a esas carreras porque como solo les dan en un año le dan la carrera, o en 1 o 2 años le dan la carrera, entonces se aprovechan el sistema para decir, voy a sacar rápido mi título. Pero cuando menos se acuerdan, se dan cuenta,
y se dan cuenta que estudiaron algo que no les va a servir porque no tenían planes de ir a la universidad. Creían que con esa carrera rápida iban a ir a trabajar y cuando vienen se dan cuenta que son carreras de tránsito, que no están colaborando. Por eso a la juventud hay que promoverles y qué bueno que existan instituciones como la ETAO, por ejemplo, como Infop, que han intentado formar un poco a las personas en artes y oficios, que es importante. La Escuela de Artes y Oficios está haciendo una gran labor en ese sentido. Las grandes corporaciones municipales que tienen también algunas ONGs, que son importantes también. No corporaciones municipales, la gente viva de Santa Rosa o de algunos lugares han hecho funcionar algunas instituciones que están prestando ese servicio de formación técnica. Qué bueno que esté apareciendo eso en Honduras de manera descentralizada del Estado, pero necesitamos que el Estado también preste ese servicio porque sabemos que lo puede también otorgar con una mejor calidad, ¿verdad? Aquí a veces se pega empujones con ese tipo de formación, pero falta de repente tecnología o faltan cosas que el Estado podría dar si hubiese obviamente subsidio para ese tipo de educación. Entonces, la crítica que hacía Narrala era esa, de que enseñamos más carreras técnicas que carreras teóricas, ¿verdad? Si queremos realmente levantar el desarrollo del pueblo. Y tiene mucha razón, tiene mucha razón. Miren, por ejemplo, como una maestra de esta no universidad, de este país, una ciudadana de este país, que estudió en la licenciatura, creo que en marketing, creo que estudió, ¿verdad? Trabajó de maestra una temporadita, ¿verdad? Se dejó de tener clases. ¿Y qué pasó? Le tocó que emigrar a Estados Unidos, ¿verdad? Después ahí en sus redes sociales publicó un video donde se leía llorando, limpiando un baño en Estados Unidos. Ella dice, sí, estoy feliz porque gano más de lo que ganaba ya dando clases. Pero, pero, qué indigno es que saber que yo estudié una carrera y aquí no vale nada. Que esa carrera no me vale nada aquí, ¿verdad? No puedo trabajar con mi carrera. Tengo mi título y no me funciona acá. ¿Por qué el Estado de Honduras, y hacía la crítica a ella, por qué el Estado de Honduras no genera ese tipo de tratados internacionales? Donde se reconozca que el título que se enseña acá sea válido también en otros lugares. No se preocupan los políticos de eso. No les importa que aquel profesional que se formó aquí y quiere arriesgarse a un sueño americano, como lo hacen muchos, ¿verdad? Vaya a trabajar allá, pues en trabajos más indignos, ¿verdad? Y no, no es que sea trabajo indigno, es que lo indigno no es el trabajo, lo indigno es haber estudiado para escalar, evidentemente, y quedarse siempre en un nivel, ¿verdad? Y socialmente bajo, que no es, obviamente, esa es la parte indigna, que realmente la gente quiere escalar, 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 pero el tipo de enseñanza que a veces se torna en estos países no es adecuado para la presión internacional. Entonces hay que mejorar la educación, hay que subir y escalar, ¿verdad? Y negociar con estos países para que se reconozcan esos títulos. E incluso a nivel local nos cuesta el reconocimiento de títulos, no digamos a nivel internacional, porque no hay interés de parte de los políticos por hacer todo este trabajo que se tendría que hacer. Yo no me imagino a un historiador de Francia teniendo que validar, bueno, tendría que validar, sí, el título, pero teniendo que sacar más cursos para poder dar clases en Estados Unidos. Al contrario, a veces se vuelven asesores en Estados Unidos por el nivel educativo que tienen allá. Entonces, la educación es importante y hay que elevarla, hay que subirla, hay que mejorarla, ¿verdad? Gracias a Dios, por lo menos a nivel de Honduras, a nivel de Latinoamérica, se supone que las universidades centroamericanas, como la UNA, están en el ranking. Esta universidad también está luchando por entrar al ranking, ¿verdad? Es un trabajo arduo que hay que hacerlo y lo tomamos como un reto en serio, porque claramente tenemos fe en que esa es la salida para ir adelante, ¿verdad? A mí me encanta cuando veo que algunas carreras de esta misma universidad, que al principio eran un poquito teóricas, se han vuelto cada vez más prácticas. ¿Verdad? Qué excelente esa parte. Que realmente empiezan a generar proyectos, ¿verdad? Como cuando miramos a los matemáticos haciendo proyectos de matemática, o a los de medicina haciendo proyectos de medicina, o a los de psicología haciendo proyectos de medicina, digo de psicología. Es bonito ver cómo se puede llevar el conocimiento a lo útil, ¿verdad? Hay que ser más pragmáticos, por tanto, con la parte educativa. La protección de la infancia. En estos países latinoamericanos, por lo último que nos hemos enterado, es una farsa. Todavía no hay protección a la niñez de manera adecuada. Aquí raptan a un niño y no hay manera de investigar qué se hizo. Si vieron la película de Sonidos de Libertad, Song of Freedom, se darán cuenta de las tremendas mafias de, de trata de niños que hay en toda Latinoamérica. Desde México, desde Estados Unidos, mejor dicho, hasta el sur. Todo el continente prácticamente, y no digamos Europa también, seguramente debe existir. Pero es increíble que los estados no estén preocupados por esto, ¿verdad? Según esta película,
cerca de 160.000 niños desaparecen, ¿verdad? Sin que se logre justicia, ¿verdad? 160.000 niños, 160 millones. No recuerdo muy bien cuál es la cantidad exacta que dieron en la película, pero es alarmante, ¿verdad? Y si no se protege a la infancia, tanto en la parte educativa, en la parte de la seguridad, en la parte de la persecución a estos criminales que cometen esas fechorías para que les caiga todo el peso de la ley sin oportunidad de salir de esa circunstancia por el dolor causado y los traumas causados o las pérdidas causadas, creo que va a ser bien difícil tener mucha esperanza en estos continentes. Por ahora, cuando cualquiera que vio esa película y se entera del tremendo trabajo que Tim Ballard anda haciendo en toda América Latina, y también Estados Unidos, pues se darán cuenta de realmente que estamos en un escenario tétrico. Es que estamos viendo prácticamente la cultura, una etapa de la cultura tremendamente baja, muy baja la moralidad, la ética de estos países. Políticos, empresarios, militares, colaborando con estas redes de trata de niños, ¿verdad? Ahí hay defensores de la ley, hay hasta religiosos metidos en ese tráfico, en la pornografía, en todo esto. Es tremendo. Es detestable ver esto. Ahorita salió un caso allá en España, donde acusaron a otro sacerdote, desgraciadamente, por esta situación. Y sale una hermanita, monjita católica, diciendo en su TikTok que lo capturen, que le hagan caer todo el peso de la ley sobre él y todos los criminales que están cometiendo los mismos actos atroces dentro de la iglesia, porque los católicos no podemos ser fríos. No podemos estar ahí como que, ay no, ¿verdad? Pobrecitos que los arrestaron. No, que los arresten. A todo sacerdote, pastor, hindú, musulmán que haga esas atrocidades merece que lo lleven a la cárcel. Merece que le hagan pagar esos crímenes. No podemos ser débiles en la ley. No podemos ser débiles. Y más cuando somos creyentes o cristianos. No podemos ser fríos ante eso. Tan fríos que dejar pasar esos escándalos como que no ha pasado. Hay denuncias que a veces se hacen y se dejan pasar, ¿verdad? Se consideran simplemente chismes y no se les da la importancia de vida y hay que hacerlo. Claramente, eso no implica hacer una cacería de brujas, de andar persiguiendo a todos los sacerdotes, porque hay muchos que están haciendo su papel muy bien, están muy entregados. Así como sé que hay pastores que están muy entregados también a su iglesia. Así como sé que hay abogados que están cumpliendo con la ley. Así como sé que hay militares que sí tienen amor por este suelo. Pero desgraciadamente en estas redes de corrupción, tanto de narcotráfico como de trata de mujeres y trata de niños, hemos visto esta circunstancia de que no hay diferencia en estatus, puesto de gobierno o puesto no gubernamental que participen en este tipo de fechorías. Pero el trabajo ciudadano es de mantener la alerta constante, la denuncia con valentía y no dejar que el proceso quede engavetado, que le den carpetazo y que no se pase obviamente a juzgar como tiene que ser. Es un deber ciudadano exigir verdad en la persecución de los criminales, como tiene que ser. No importa quién sea, no importa quién sea. Y sobre todo aquellos que somos cristianos o somos creyentes y vamos a la iglesia evangélica y católica, cuando acusen a uno de nuestros miembros de la iglesia, aunque sea el líder de la iglesia, seamos prudentes. Primero, no acusar en falso. Segundo, dejar que la autoridad haga su investigación. Y si es culpable, pues tampoco andar defendiéndolo, ¿verdad? Si es culpable, ¿verdad? No podemos andar ahí ocultando la verdad, ¿verdad? Hay que ser verdaderamente hijos de la verdad. Y eso es parte del trabajo que hay que hacer también como apoyo social a tantas circunstancias que está ocurriendo dolorosa en este mundo tan perdido y extraviado. Por otro lado, entre sus libros, los libros de Taco Parson destacan la estructura de la acción social del año 37, el sistema social del año 51 y también el concepto de resiliencia. Mucha gente en psicología utiliza ese término hoy en día, es concepto de Taco Parson, ¿verdad? Resiliencia es la capacidad de poder sobreponerse a la derrota o la catástrofe o un trauma. Esa capacidad de fortaleza que tienes a pesar de lo que sabes que es, que has vivido o que incluso es inminente, que puede venir. Yo vi a alguien, por ejemplo, fue en un stand-up de comedia, que alguien lo pusieron en medio de dos comediantes y le preguntaron, ¿pero tú tienes cáncer? Sí, le dice él, tengo cáncer y cáncer terminal. Entonces le dice, pero se te ve completo, le dice el comediante. Entonces le dice, pues sí, pero realmente les doy la gracia, le dice a él, porque ustedes son los que me mantienen con mucho, mucho ánimo. Es decir, les agradezco a los comediantes porque les levantan el ánimo aún sabiendo que
tiene pocos meses de vida. Esa capacidad de reponerse a pesar de saber que estás a punto de irte de este mundo. De hecho, el comediante, siendo un humor muy negro, dice en el encabezado del video, dice, conocimos conocimos a uno que casi se va, ¿verdad? Es decir, bromeando todavía con el tema de que se va a morir. Así de oscuro el humor que tienen hoy en día, pero en parte es interesante ver la fortaleza de esa persona. No es fácil ante una enfermedad grave sobreponerse. No es fácil sobreponerse a una guerra. No es fácil sobreponerse a una violación. No es fácil sobreponerse a la pérdida económica de tu empleo. No es fácil sobreponerse a la falta de oportunidades. No es fácil sobreponerse a haber nacido en un hogar con violencia doméstica y con falta de recursos. No es fácil reponerse a eso, pero hay gente que aún con todo eso que ha sufrido, ¿verdad? Tienen una fortaleza, una capacidad de saltar por encima de eso, pasar páginas de historia oscura y seguir adelante, que hay que aprender también de esas personas, para mantener obviamente el entusiasmo social que requerimos para ser gente activa y no gente depresiva. Ahorita que pasó lo de Nayib Bukele el día de ayer, leía algunos comentarios y miraba a alguien que decía, ¿qué es lo que decía? Un hondureño estaba felicitando a Nayib Bukele. Entonces, desde la patria, de la hermana patria de Honduras, decía algo así, ¿verdad? Le mandamos un saludo al señor presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Muchos éxitos y bendiciones. Entonces, alguien salvadoreño, ¿verdad? Recibe ese saludo y le responde lo siguiente. Algo así como que de algún día van a poder también ustedes salir de las circunstancias en la cual se encuentran. No se rindan, ¿verdad? Permanezcan firmes, ¿verdad? Le dice él. Y se lo dice con un sentimiento de causa, porque claramente los salvadoreños se han repuesto de una corrupción y de una criminalidad tremenda. Tienen una fuerza tremenda los salvadoreños hoy en día, porque claramente encontraron una luz por lo menos, después de tanta persecución política, tanto crimen organizado, tantos corruptos enlazados a malversación de fondos, tanto crimen por las maras y pandillas, tanta extorsión. Todo eso ha pasado en El Salvador y aún así miren el levantón que está pegando. Entonces le dice también en ese comentario, ese chico, ¿verdad? Es importante aprender a pasar página. Es importante darle un revés al pasado. Y alguien más creo que comenta algo parecido y le dice, eh, como el comentario es un poquito, también un poco depresivo, diríamos, como diciendo como cuánta envidia sentimos. Entonces le dice un salvadoreño a este mismo hondureño, es que en El Salvador ya nos acostumbramos ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que dijo? En El Salvador ya aprendimos a saltar obstáculos, le dice, algo así, como saltar páginas, pues, que no pasamos, dice, en El Salvador nos dedicamos, algo así, en El Salvador nos dedicamos a trabajar y no a estarnos lamentándonos del pasado. Le dijo eso un salvadoreño a un hondureño en ese live del día de ayer, entre tantos comentarios que hay por ahí. Eh, es tremendo, porque lo que le dice es muy cierto. Los hondureños seguimos todavía peleando por el 2009. Seguimos peleando por Carías, seguimos peleando por los comunistas de los 80, seguimos peleando por los batallones del pasado, seguimos peleando por cosas de la historia de Honduras, oscuras, sí, dolorosas, sí, ¿verdad? Pero en vez de pasar página y empezar a gobernar en serio, ¿verdad? Ahí tienen a nuestra señora presidenta diciendo más bien, ni olvido ni perdón. Por eso no avanzamos en este país, porque lo que prometen es ni olvido ni perdón. ¿Verdad? Yo no digo que hay que perdonar al criminal, pero digo que tampoco podemos pasar solamente enfrascados en el pasado, porque hay cosas urgentes del presente y urgentes hacia el futuro que hay que hacer, ¿verdad? Y que se debe ver la acción del político en este sentido. Pero no, ellos siguen hablando de los 12 años del pasado del gobierno, como hemos escuchado en la ONU de la señora presidenta, cuando dio su discurso en la ONU, hablando de los 12 años pasados, como si eso fuera la solución para el país, ¿verdad? En vez de ir a hablar de lo que se hizo, mientras que Nayib Bukele, se escucharon el discurso de Nayib Bukele en la ONU, que recientemente fue, ¿verdad? El de ella y el de Bukele, mientras que ella se fue a quejar de los 12 años, el presidente Bukele llegó a hablar de los logros del gobierno en 2 años de gobierno. Les llegó a decir, hoy por hoy El Salvador, que había sido catalogado como el país más criminal y más inseguro de Centroamérica, incluso de Latinoamérica, ¿verdad? Hoy es el país más seguro de Centroamérica y de Latinoamérica. Porque no hay país en este continente que se dé el lujo de hacer lo que Nayib Bukele ha hecho, de decir,
terminamos la semana sin ningún tan solo muerto en el territorio nacional. ¿Qué otro presidente es capaz de decir eso en estos países? Que han podido cerrar la semana sin ningún crimen ni homicidio en su territorio nacional. Y él lo ha hecho no una, muchas veces. Se ha mantenido hasta ahorita implacable. Si vieron el live que les mandé el día de ayer de la inauguración de la biblioteca en El Salvador, habrán escuchado lo que dijo Nayib cuando le comentaban a él de que la biblioteca, el BINAES, va a estar abierta las 24 horas del día. O sea que si a las 2 de la mañana quieren llegar a leer un libro, pueden llegar a las 2 de la mañana. Y ahí Nayib les dice algo a ellos. Claro, y eso va a ser posible con la unidad que tenemos hoy en día de la realidad salvadoreña, donde la gente pueda andar a las 2 de la mañana sin miedo a que le vayan a robar o a raptar o a violentar. O sea, con qué seguridad lo dijo? De decir que la gente puede andar a las 2 de la mañana en el mero centro de la capital sin peligro. ¿Intenta usted hacer eso en el mero centro o allá cercano a los lados del centro de San Pedro Sula? A ver si le va a ir igual en Tegucigalpa. A ver si le va a ir igual. ¿Verdad? Estamos viendo un cambio tremendamente drástico allá, ¿verdad? Y esa seguridad del presidente demuestra que ha sabido, como decimos, pasar página al pasado y dedicarse a hacer lo que tiene que hacer. Hacer realmente cumplir la ley y cumplir que todas las estructuras funcionen bien. Y miren, y mientras tanto, ese logro allá en El Salvador, como siempre, la oposición intentando buscar las cosas negativas del gobierno. Entonces hay una oposición conservadora que está contra Nayib, que ponían en el live, lo leía también yo el día de ayer, yo siempre trato de analizar lo que pasa en el evento, pero también lo que la gente opina, y me fijaba que había alguien que decía, denle gracias no a Nayib Bukele, sino a la República Popular de China, decían algunos conservadores absurdamente, porque claramente como conservadores, Nayib Bukele es de corriente liberal socialista, y por tanto los conservadores son los que quieren volver al poder, así que ellos son los que lo han atacado. También algunos del FMLN que no lo han querido ver en el poder. Pero termino con esta idea. O sea, en vez de felicitar la gestión del presidente, quieren que aplaudan al país que donó parte del dinero, no todo, pero parte del dinero para el proyecto de la Biblioteca Nacional. Porque también hay parte del dinero de salvadoreño que entró al proyecto, no solamente el dinero de China. Pero quieren buscar siempre la espinita para tirarle fama de que dejen de andar felicitando al presidente por su gestión. Yo creo que sí hay que felicitar porque así como otros presidentes como Trump lo intentó hacer también, entrar en relación con un país con el cual no se tenía relación, esa diplomacia hay que respetarla. Para ahí vale la pena hacer ese tipo de hermandades a nivel internacional. Bien, nos quedamos aquí. Vamos al aula virtual para colocar el presente final. Pasen una excelente noche, chicos y chicas. El burro, se rieron algunos del burro. Bien, nos vemos jóvenes. Como sean padres de familia, influyan bien en sus familias. Dejen de escuchar reggaetón. Solo quitan neuronas. Buenas noches, Buenas Lick. noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas Cuídense. noches. Cuídense mucho. Buenas noches, Lick. Buenas noches y buen provecho.